Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un informe de alcance mundial refiriéndose al cólera. Y la verdad que al leerlo me impresioné, porque aquí hemos tenido unas muestras, si se quiere, mínimas. Ya hablamos de la Ciénaga de Barahona, hablamos de Jarabacoa, sabemos todos la tragedia inmensa de Haití. Pero cuando uno lee el informe mundial, va viendo las distintas regiones, continentes, donde está ya implantado y constituye una preocupación. Todavía, dice el informe, no tan grave como para declarar una alerta mundial, no. Pero, evidentemente, citan India, en África especialmente, que hace daños terribles, y Haití está incluido entre las 5 naciones mundiales donde está. A nosotros no nos ponen todavía. Por eso digo que me impresioné. Y pensé al venir a grabar, voy a seguir con mi advertencia. Es un problema que se puede resistir, especialmente mejorando los hábitos higiénicos. Las manos limpias, las manos lavadas. Si el agua es sospechosa, hervirla. Una serie de medidas que la autoridad no he visto que la ha estado difundiendo y debería de estar en eso como prevención. No solo ir reputando y señalando los hallazgos. 19 o 29 en Barahona, 31 en Jarabacoa, no hay muerte, no. Además, según expliqué, dar un manual, incluso que pueda bajar hasta los propios niveles primarios de escuela, para que la población desde niño tenga presente que ese es un mal que está ahí. Difícil de erradicar, no creo que sea erradicable, pero que tiene al lado el percance inmenso del hundimiento de aquella población del oeste de la isla donde está Haití. De manera que mi advertencia es la de siempre. Manos limpias, bien lavadas, aguas sospechosas sometidas a tratamiento especial, y a la autoridad algo que le sugiriera en la respuesta pasada: desalojar las riberas de los ríos, especialmente de aglomeraciones o poblados vecindarios haitianos, que son los que han dado muestra de que carecen de una tradición de cuidado higiénico. Incluso sus necesidades las hacen en la vía pública y en las aguas. Es decir, que tenemos un foco peligroso de infección permanente allí. Lo del dengue parece que ha bajado la presencia, al menos las informaciones de hospitales no han salido ni han sido alarmantes. Yo he notado que incluso cuando la cuestión de salud
El ministerio utiliza un método parecido al que se utiliza en los casos de catástrofe, grandes temblores, terremotos, ciclones, que no se dan números de víctimas mayores al principio, sino que se va escalando. Primero 9, después 15, después 20. Cuando usted viene a ver lo que comenzó con 9, termina en 100. En la salud no debe ser así, sino hablar con crudeza y con franqueza desde el principio, medirle los niveles, porque se necesita la reacción del pueblo, del público, para que se incorpore a los cuidados y las prevenciones del lugar. No gota a gota la información, no es conveniente. Ahora bien, las guerras, oh Dios, la parte sur de la Franja de Gaza, tal como anticipamos cuando se rompió la tregua, está siendo objeto de un tratamiento más duro, porque allí se entiende que está la concentración mayor del liderato de Hamás, que como sabemos, escogió su escudo, hizo su matanza de 1.200 israelitas, se refugió entonces en la población inocente, para producir un efecto que era esperable. Israel, buscándolo a ellos, tiene necesidad de hacer esfuerzos bélicos ya de envergadura, con la capacidad de destrucción de las armas, la misilística, y eso da un balance de muertos, inocentes, de niños, de ancianos, que le están dando la vuelta al mundo porque hay un interés de quienes produjeron la situación de tragedia que estamos viviendo. La parte sur hay manzanas enteras destruidas y otras copadas, cercadas, entendiendo que ahí están los que prepararon el ataque a Israel. Israel lo anda buscando y oí a su primer ministro Netanyahu decir, lo andamos buscando para matarlos. No es fácil lo que está ocurriendo. Desde luego Israel, hay que comprender que está pendiente de Irán, porque como hemos dicho, Hamás es una organización terrorista capaz de producir los mayores daños, apoyada, armada, asistida por Irán. Es un brazo de Irán. Y la disputa verdadera, la mayor, la más grave, es Israel-Irán, que yo he llegado a escribir diciendo que guardando la distancia, ¿no? Irán es Persia, la Persia que fue la dueña de medio mundo en su tiempo. Israel es una versión de Esparta. Y entonces cuando se hablan de pulverizarse, yo sostengo, Israel tiene cómo hacerlo, Irán insiste en contenerlo y dijo que podía hacer cuando lo tuvieran. Mi pregunta ha sido siempre, ¿quién va a pulverizar a quién? Pero en medio de esto, la humanidad, el mundo entero comprometido con un trastorno de ese tipo, no se puede ni pensar, lo mejor es no pensarlo. Sentir el temor y creer en la necesidad de rogar por la paz, pero óigame, ponerse a pensar los desenlaces no deja dormir. Pero bien, entre nosotros ocurrió algo que algunos amigos, abogados entre ellos, me pidieron que por favor lo tratara. Ya les había dicho, yo no me voy a referir a eso porque
Es tanto mi asombro y mi asco por ver una cosa así, que si lo trato a lo mejor me excedo y no debería. El conflicto entre abogados, dándole cumplimiento a aquella maldición inmemorial. Entre abogados te vea. ¡Qué horror! El Colegio de Abogados de la República Dominicana ha hecho un ejercicio de degradación de la profesión de la abogacía, que es difícil imaginar algo peor. Los amigos me preguntaban, bueno, pero no se explica que usted, abogado de tantos años, no hable de su patio, de lo que está ocurriendo entre su gente, ya como se ha venido haciendo, sin necesidad de ir contracorriente, porque no creo prudente criticar un sector, excusar el otro o viceversa, no. Todos son responsables del gran escándalo, de la ruina que una joven periodista, según vi en un programa en las redes, un grupo de 6 periodistas entrevistaban a uno de los candidatos y después que le explicó lo vergonzoso, lo asqueante que era eso, la periodista con un sentido muy fino y prudente le dijo, pero doctor, después que usted ha explicado todas esas cosas, no podemos nosotros como pueblo buscar abogados. Un resumen que pareció ingenuo, pero en el fondo sabio. Él tuvo que admitirlo. Eso me llevó a guiar el programa del modo que voy a expresar. ¿Cuántos abogados somos? No voy a ponerme con la hiriente cuestión de que abogados son pocos, doctores y licenciados en Derecho son muchos. No, no. Eso es una verdad, pero lo mejor es no tocarla porque es hiriente y despectiva y no es bueno. 78,000 abogados tiene la República Dominicana. 78,000, 2,000 menos de 80,000 abogados. Dios mío. ¿Cuántos votaron en esa experiencia de elegir su dirección, su presidencia y su dirección en el Colegio de Abogados de la República Dominicana? 24,000. ¿Cuántos dejaron de votar? O no quisieron, o no se interesaron, o no fueron contactados ni trabajados para reclutarlos como votantes. 54,000. Yo, ante las cifras, que confieso, yo no tenía una idea de que éramos tantos. Lo que pensé fue, bueno, pero los partidos políticos mayores que son responsables totalmente de ese desorden, porque viven pensando en los frentes de masa, en las asociaciones, en los grupos de sectores, porque eso le da defensa y prestigio y eso le hace, incluso le abre la posibilidad de, en sus elecciones, utilizarlos casi como una especie de gran encuesta. Esos partidos mayores, a ellos me dirijo.
54,000 abogados no participaron en esa experiencia vergonzosa que ustedes propiciaron. Entiéndase, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Dominicano. Un desorden, pero hay un mensaje. Calculen ustedes esa abstención, a qué porcentaje asciende. Un 70% despreció la experiencia. Y lo desprecia en gran modo a ustedes cuando no se suma a su interés y a su artesanía maliciosa y perversa de generar muestras para seguir con ese proceso de engaño al pueblo, por esa falta de defensa de valores, de instituciones, por esa despreocupación por cosas fundamentales. Ese es el mensaje de esa experiencia. El 70% de los abogados no concurrieron, que lo oigan los partidos políticos. Empiezan a hacer suma. No, porque esto lo que demuestra es que si la Fuerza del Pueblo y el PLD se reúnen y se reunieron, le ganaron al PRM. ¿Qué es eso? Yo no voy a meterme si dieron dinero el gobierno para, que sería una cosa espantosa, para reclutar abogados, porque implicaría que ese dinero era para pagar el voto de los abogados. Es decir, la descomposición está asumiendo características tan preocupantes que ese voto comprado, que se imagina siempre en la población pobre, que no tiene de comer un día, que el día de la votación le ofrecen una suma y va y vota, que el pueblo la excusa, porque está en la fuerza mayor de su hambre. Pero que entre abogados pueda haber la noción siquiera de que hubo valores para poder concitar la votación. Por Dios, eso es alarmante. Por eso, mis amigos, les dije, yo voy a tratarlo, pero no en la forma que ustedes piensan, que voy a meterme, que si es imposible la cuestión de que un abogado vote por uno y después de consumada la votación se le diga no, además hay que sumarle lo de este otro porque había un acuerdo. Eso es imposible. Lo lógico sería o declinar uno en favor de otro antes de la votación, que entonces es otra cosa. Pero yo no quiero enredarme en ese dimidiretes. He atendido más a la altísima tensión para decirle a los partidos políticos, vayan tomando en cuenta lo que se está produciendo en las bases sociales y en las clases más sensitivas, en este caso, en una profesión honorable, crucial, importantísima, que es parte de la defensa de la institucionalidad del Estado, que es la nación jurídicamente organizada como tal, los abogados. Un descrédito surgido así contra una clase es un descalabro inmenso. Un desorden a los niveles, diríamos, en que ha vivido Haití al descomponerse y evaporarse como Estado. Y lo están haciendo. Aprendan de experiencias como esa. Ese 70%, esos 54,000 abogados que no participaron,
con su actitud le mandaron un mensaje a la dirección política y sus enlaces, y sus enllaves, y sus cercanías con otros sectores. ¿Qué crédito puede quedar en la hora de opinar sobre un tema nacional de una institución pervertida en esos términos, dañada, deshonrada? No. A mis amigos les digo, lo que cabría hacer dentro de un proceso de regeneración que la República tendrá necesidad de emprender cualquier día, con la advertencia de que yo no estaré aquí cuando eso sobrevenga. ¿Entendieron? Pero es una advertencia a los míos, a mis compatriotas, a los hijos de esta tierra. La idea, esa institución para renovarla, restablecerla, hacerla respetable otra vez, como lo fue en un corto principio, porque estuvo dirigida por gente responsable, abogados muy dignos en los primeros tiempos, y no era tan numerosa. Hacer una especie de referéndum interno en la clase. Abogados, ¿debemos seguir siendo el colegio de abogados que tenemos o debemos abolir lo que tenemos y elaborar algo diferente que pueda cumplir misiones en favor de la República? ¿Sí o no? Es fácil hacerlo. Son 78,000 voluntades nada más que hay que buscar. Así tal vez podríamos pensar en un colegio de abogados verdadero, pesado, contrafuerte, de exceso, de abusos, en capacidad de ayudar al diagnóstico de males sociales. De otro modo, la basura de la política agravada con el tiempo electorero, que es cuando más se degrada, cuando pierde todo significado, toda trascendencia. Eso está envenenando el ánimo público. Son decepciones del ánimo público. No se hagan ilusiones, señores del mando y del mando empresarial, de los sectores fácticos que creen que tienen la nación metida en un bolsillo. No se meten las naciones en un bolsillo. Siempre quedarán restos fuera, con capacidad de resistirlo, y no tendrán seguimiento permanente a sus desmanes y a sus desastrosas pruebas de extravío. Esa fue una. Bien, Haití. Dios mío. La última provocación, ya la vimos. Policías armados, con uniforme militar, armas de última generación, entrando a territorio dominicano para disolver un pequeño mercado que se organizó informal, se improvisó entre comerciantes dominicanos y consumidores y comerciantes haitianos. Tiraron bombas lacrimógenas, bueno, hicieron una prueba de fuerza. Ya vimos, sabemos en qué consistió la provocación. Tenemos el canal como eje de las preocupaciones. Ese incidente último a mí me puso a pensar, cuando escale ahora a la inauguración del canal,
el canal de las pandillas, el canal de la geopolítica, que están todos juntos en los propósitos. Y se ha respondido por el desvío de Vigía, trayendo sus aguas hacia los predios nuestros y a rehabilitar predios nuestros que fueron abandonados por falta de regadío, por escasez de riego. Esas van a ser no provocaciones, sino sucesos mayores, actos típicamente de guerra, fronteriza, focal, pero guerra al fin, que es parte del programa siniestro de la geopolítica. Tratar de alterar en términos de guerra, de ejército y policía y pandillas, para ver de qué modo pueden conseguir organizar desde el Consejo de Inseguridad de ONU, que es la peor cueva de trampas, y organizar una expedición polivalente para Haití. Y claro, hay que hacer la paz en la frontera para la República Dominicana. Abolir nuestro ejército, abolir nuestra soberanía, humillarnos como un paso hacia el objetivo final, que es la fusión y la desaparición del Estado-Nación República Dominicana como tal. Hoy, ese último incidente, decía, me puso a pensar. Este comercito fue cerca de Vigía, donde está preparado el Estado Dominicano para responderle a la ambición haitiana de llevarse el río Masacre para sus valles. Y que los nuestros que quedan, cuando él recupera su curso, porque solo invade, solo corre hacia Haití en 2,5 kilómetros, de un total de 55, todo lo que quede abajo que se pierda. Porque los dominicanos, ¿qué son? La misma cosa. No. Va a haber muchas contingencias delicadísimas. En un tiempo en que he venido insistiendo como tesis, delicadísimo tiempo, porque la región no es la misma conocida tradicionalmente del siglo pasado. La geopolítica actual que opera sobre la isla de Santo Domingo, alrededor de la isla de Santo Domingo, tiene una nueva composición. Rusia y China están involucradas. Ya las vimos en el preludio de todas estas crisis. Una que prometió invertir 15,000 millones de dólares para recuperar a Haití, China. La otra habló de 4,000 y 2 plantas gigantescas de energía eléctrica, una en Cabo Haitiano, otra en Puerto Príncipe. Todo eso comenzó a crecer, la bola de nieve de desorden y sangre que se ha formado. Muerte de presidente, pandillas, disolución, bueno, el Estado evaporado. En medio de eso se produce algo pintoresco, un intercambio de notas diplomáticas, imperdonable de parte nuestra. ¿A quién le presentaron ese requerimiento, esa queja? Por cierto, decirle al señor Henry que se va en febrero, sin elecciones ni nada, porque se le vence el mandato, que no tiene, pero el automandato. Mire, fue impropio lo que ustedes hicieron, nosotros no vamos a tolerar eso, nosotros vamos a tomar medidas. Ay Dios,
y aquellos que contestan, no, en realidad una operación que las fuerzas haitianas no estuvieron en territorio nacional. Una manera de decir, esa franja que queda entre la frontera verdadera, la que está constitucionalmente establecida entre nosotros, fundada en el Tratado de 1929, esa franja que ustedes dejaron ahí para construir una carretera de control en nuestro territorio, pero de aquel lado del muro, de la valla, es nuestra. Eso fue lo que le quisieron decir con la nota diplomática. Y ahora vemos, se están reuniendo los grupos para recomponer las operaciones comerciales de frontera. El gobierno debe cuidarse de que enflaquezca y se demacre el énfasis que exhibió cuando tomó las medidas. Han debido ser seguidas por medidas más severas, porque las provocaciones y los gestos airados de desafío y de desprecio a nosotros son obvios, están ahí. Y eso no se puede dialogar. Los que hablan de diálogo, ¿con quién? Están mintiendo. O tratan de ponerse donde el capitán los vea. ONU, el poder extranjero. Y eso a la República Dominicana la hunde. Necesita la República Dominicana defensa real, sincera, cerrada, blindada. Y esa disidencia de esos grupos, sectores extensísimos, en todos los partidos, es bueno decirlo, incluyendo el de poder, que tiene a bordo gente con convicciones y papeles y trabajos en favor de la causa haitiana y en grave perjuicio de los destinos nacionales. La República Dominicana tiene necesidad de tomar cuenta de lo que va ocurriendo y comenzar a ajustarla. Tiene la oportunidad, nuestro pueblo magnífica, la oportunidad de las urnas, castigar con el voto a quienes no estén del lado nuestro. El que no se defina sinceramente, categóricamente, que no haya dudas por la causa nacional, no merece en ningún caso ser recibido como una esperanza del pueblo, en ninguno de los niveles de elección. Desde el más humilde candidato a regidor hasta la presidencia de la República, la posición nacional debe de ser la exigencia mayor. ¿Usted con quién está? ¿Usted está con que nosotros dejemos de ser lo que somos y pasemos a ser una de esas grandes farsas internacionales que saben hacer los poderes de la tierra? Porque lo que quieren es convertir la isla de Santo Domingo en un extenso puerto libre. Ellos saben perfectamente cómo el crimen domina todo lo que se mueve en Haití, incluyendo sus élites que están aquí, supuestamente aterrorizadas también por la inseguridad de las pandillas, que dependen de ellas, que son sus socios y sufragadores. Esa arma hay que comenzarla a emplear desde ahora. Solo deben merecer el apoyo
del dominicano verdadero, aquellos candidatos en cualquier nivel que estén definidos, que tengan conciencia neta y clara de sus deberes para con su nación, para con su Estado, para con su soberanía, su integridad territorial, para la propia supervivencia de la República. Por eso digo que esos actos de provocación son a veces útiles, pese a lo perjudicial que parecen en principio. Mucha gente ahora, como los guardias nuestros no tiraron, llegaron y ellos se dieron cuenta, según dice el informe, de que podía haber tiros, y se fueron, pero ya habían hecho todo lo que hicieron, destruido todos los productos nacionales y todo, y habían disuelto y habían obrado como una autoridad abusiva, agresiva, aplastante, en territorio nuestro. Pero entonces esto es un sainete. Esas Fuerzas Armadas están allá de más. No. Que lo sepan los partidos políticos. No jueguen con la posibilidad de que la nación consienta finalmente que ustedes, señores políticos, la suiciden. La administración de Danilo Medina fue el espanto, vendió la República. Y con eso se han asociado sectores de la fuerza del pueblo total, que emigraron y había la esperanza de que se podría producir una recuperación del honor perdido. Todo sigue envuelto en las trapacerías, en las combinaciones, porque el objetivo es el poder, a como da lugar, tenga el precio que tenga. No, no debe ser así. En febrero no solo están las elecciones nuestras, está el cierre final y total de la ficción del Estado haitiano. Estos diálogos que están haciéndose con esa gente, por Dios. Ahora bien, otro aspecto que me pidieron algunos amigos que no dejara de tratar, yo les dije, miren, a mí me ocurre muchas veces que tengo que definir mis posiciones con adagios y frases del pueblo que son inmemoriales. A mí me ocurre que muchas veces, cuando unos van, yo vengo. Es decir, son tantas las cosas que están surgiendo que mis amigos verdaderos se preocupan y dicen, pero trátela, que su opinión tiene una importancia especial. Y yo digo, que la trate. Tú quieres que hagamos un ejercicio, vamos a mi oficina, yo te voy a buscar conferencias, discursos, programa de la respuesta. Yo debo de haber hablado millones de palabras sobre ese tema. Lo que tú me pides es que me reactive y repita las cosas que de tanto decirlas y de tanto tiempo, hasta yo mismo podría olvidarlas. El nuevo Tribunal Constitucional que se habrá de producir por la salida de un eminente ciudadano dominicano, hombre clave para la seguridad jurídica de la nación, en todos los sentidos, Milton Rey Guevara, y 4 jueces más.
El Consejo Nacional de la Magistratura, uno de los adelantos que se tiene como más distinguidos, importantes del país, comienza a entrevistar. Yo no lo veo, pero me han contado cosas de la entrevista que realmente me han llevado no solo al asombro del desagrado, sino también al asombro de la risa. Cosas que han sostenido algunos de los candidatos a jueces del Tribunal Constitucional. Pero está el fantasma. ¿Quiénes van realmente? Ya comienzan las voces. No, porque si van jueces liberales, el Tribunal Constitucional podría entonces, con esa nueva composición, hacer cosas. El objetivo fundamental de esos juicios es dañar esa alta corte, que se ha logrado no solo con Milton Rey Guevara, sino con otros jueces distinguidos, ciudadanos dominicanos, que por razones de plazos vencidos salieron. Se mantuvo como algo aparte, como una garantía real del país. Eso lo quieren jueces liberales, pero el aborto quiere decir jueces que puedan hacer una interpretación conforme a casos ocurridos en Estados Unidos, para que la Constitución, por Dios, violar la Constitución, que es muy clara en el artículo 37 que dice el derecho a la vida es imperativamente protegido desde la concepción hasta la muerte. Lacónica la expresión del artículo 37, que no ha habido manera de que se atrevieran las ambiciones y las tortuosidades del poder político de marcharle ante el Tribunal Constitucional. Ahora dicen, no, lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional podría, no. La técnica eterna, jurídica eterna, la más sólida, ha sostenido siempre como una verdad estable y poderosa que las disposiciones de los cánones constitucionales son de interpretación estricta. Quiere decir, ahí no se puede ir a maliciosear y a retorcer con argumentos. Ella se explica por sí misma. El 37 es categórico, desde la concepción hasta la muerte. Hay que proteger a ese bien jurídico. Eso no es propiedad de nadie, ese ya así en ciernes, simplemente concebido, el Estado lo asume como un bien jurídico fundamental, intocable. Ni la madre que lo alberga puede, salvo que pudiera surgir, y ocurre no pocas veces, que el alumbramiento pueda comprometer la vida de la madre. Y nosotros tenemos los mecanismos para atender eso. El estado de fuerza mayor de necesidad, es una norma metajurídica, es decir, una norma tan imponente que está por encima de toda previsión legal escrita en ley alguna. Lo tenemos. Pero eso obligaría a que esos casos tremendos de conflicto de intereses, de bienes jurídicos,
la vida de la madre, la vida de la criatura concebida, debe prevalecer la vida de la madre. Sacrificar la criatura es una forma de salvar la madre. Cabe, a fuerza mayor, pero sujeta a un protocolo, a una supervisión, a un control de la autoridad. Esa es la casuística. Cabe en los casos en que sea cierto el peligro, no en la maniobra, no en el alegato mentiroso de que está pasando eso para poder justificar el sacrificio del niño concebido. Entonces, andan detrás del Tribunal Constitucional y, según dicen, llevar jueces liberales para que se lleven de encuentro esa prohibición de tocar a la criatura concebida y de proteger esa vida hasta la muerte. Se trataría de un golpe de Estado contra la Constitución de la República, que es un golpe de Estado equivalente a un golpe de Estado contra. No hay manera de reformar la Constitución que no sea, y ella así lo expresa en forma categórica, que una asamblea revisora con mayoría calificada del Congreso que dictare la ley para convocatoria, con referéndum consultivo previo, para que eso vuelva al pueblo y sea el pueblo el que diga si cabe. Modifiquen el referéndum. Eso no se puede hacer mediante un fallo y una malicia y una especie de trampa de esas que abundan tanto en las alegaciones en justicia. La idea es que el país tiene que estar muy atento a lo que pueda ocurrir con la formación de la nueva composición del Tribunal Constitucional. Yo vi una actitud del presidente Abinader que no apruebo y creo que es un error de su parte. No sé si se ha mantenido tanto, pero en un momento se anunció que él se ausentaba y que la señora vicepresidenta de la República era la encargada de dirigir, presidir las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura. No, un error gravísimo del presidente Abinader. Parece que en su deseo de alejarse de cualquier injerencia en las cuestiones judiciales, consona incluso con aquel paso que diera trascendental de declarar y de hacer afirmárselo a las titulares un ministerio público independiente. Yo me quiero alejar de eso, yo no quiero seleccionar jueces. No, un error. ¿Por qué? Porque el único funcionario del Estado de verdadera elección es el presidente de la República, que es un tipo de elección general, total, del pueblo, y tiene obligaciones que cumplir y vigilar aquellas cosas que puedan ser comprometedoras o dañinas en un momento dado. Y sus iniciativas tienen esa ventaja, que no es un funcionario designado por decreto, que en un momento dado se dio porque era conveniente, no. Es más, hay un modelo, Estados Unidos, que tanto recurren a sus modelos. Los jueces los designa el presidente de su tribunal superior, los jueces los designa el presidente de la Corte Suprema. Claro,
se somete a la aprobación del Senado para que dos poderes públicos, ejecutivo y legislativo, tengan voz y canten sobre el problema de quién puede ser juez y quiénes no pueden ser jueces, por circunstancias, por prejuicio, por hoja de vida, manteniendo posiciones que evidentemente van a dañar su desempeño. No debió de ausentarse, debió de permanecer y examinar escrupulosamente las candidaturas. Todo juez que llegue allí se sabrá por alguna razón sus antecedentes posicionales sobre situaciones críticas. El fallo 168 es sagrado. No se puede tocar sin hacerle un daño inmenso a la República. Sería una forma de destruirla, nacionalizando como dominicano a 1 millón nuevo de haitianos y rompiendo las fronteras jurídicas que ese fallo establece. Si se hace eso, obedeciendo incluso al abuso de la Corte Interamericana, que pretendió que eso se dejara, el artículo 18 de la Constitución, como se hace dominicano, pretendió que se dejara de lado. Y lo paradójico, lo que a mí me tiene desconcertado es que Leonel Fernández, que dictó una conferencia magistral, magnífica, para desconocer la posición de la Corte Interamericana, ahora ande con vacilaciones de jueces liberales, la posibilidad de hacer algún tipo de tocar la Constitución para modificar eso y darle albergue a esas cosas de las agendas extranjeras. ¿Qué está pasando? Yo no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Y lo siento. Lo siento porque, como dije en el programa pasado, yo no mudo mis afectos personales en camiones de un día para otro. Y siento mucho todo ese tipo de desviación en sus posiciones que se están produciendo. Es hora muy difícil y debemos confesarnos con sinceridad absoluta ante el pueblo. Yo creo cumplir con ello, con esto expreso. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto, canales 22 y 52 de Claro, 22 del Cable, 12 del mediodía, 9 de la noche, 7 de la mañana de lunes, reproduce este programa. A los demás programas informales que lo pasan en horas diferentes de buenos amigos, gracias. No los puedo enumerar porque no tengo el tiempo. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Y esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Con la gracia de Dios. Hasta entonces.